La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Permítame unos minutos, compartir algunas cosas nada más, en medio de este tiempo de adoración. Fluye el Señor con su presencia. ¿Qué quiere que le diga? Mire, yo me la pasaría el día haciendo esto nada más. Pero dicen que hay que predicar. Dice la palabra del Señor. Quiero darle algunas herramientas primero para que entienda algunas cosas, segundo, para que pueda alcanzar todas esas bendiciones que algunas tal vez puedan estar retenidas. Quiero darle o mostrarle brevemente con cosas que el Señor me fue poniendo en el corazón mientras estábamos adorando, darle el marco bíblico de por qué usted tiene que convertirse en un adorador y darle al Señor el primer lugar. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas. Si sencillamente hiciéramos estas pequeñas cosas, pequeñas en cuanto a nuestro esfuerzo, pero grandes en efecto, va a ver cómo todas las cosas que está esperando vienen a su vida y todos los problemas empiezan a desaparecer. El Señor es digno de alabanza, de gloria, de honra, de adoración. Busque por favor y me va a perdonar la desprolijidad habitual, yo lo sé, pero hoy capaz un poco más. Salmo 93. Salmo 93. Y vamos a ir enseguidita al Salmo 97. 93 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. Salte ahí, deje el último verso, Salmo 97, hasta creo versículo 5, hasta el 5, del 1 al 5, nuevamente comienza de la misma manera. Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y vaya al 18 y espérelo ahí sin leer, en el Salmo 18, mientras le comento esto. Déjelo abierto nomás, un cachito. En estos minutos, mientras estamos cantando Poderoso Dios, la expresión del poderoso Dios, de decirle al Señor poderoso, es una declaración de que creemos que Dios es capaz de hacer todas las cosas que yo necesito o estoy esperando que haga. Le voy a la pregunta tonta. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo? Pregunta tonta porque es obvio, pero sin embargo, muchas veces, como ya lo hemos dicho varias veces, yo creo en Dios, yo creo que Dios tiene el poder, yo creo todo lo que Dios puede hacer, pero no creo que lo haga en mí. Entonces no es simplemente tener un entendimiento mental, no una cuestión racional de saber que Dios tiene el poder, sino declarar, al decirle poderoso de esa manera, declarar que yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo en mi vida. Como ese hombre que se acercó a Jesucristo y le dice, luego de haber sanado a su hijo, le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Pero en qué quedamos, viejo? ¿Qué te tomaste? ¿Crees o no crees? Sí creo que sos, sí creo que podés, pero no creo para recibir. Tenemos que cambiar ese pensamiento y al declararle a Él. Ahora, cuando le estoy diciendo, no piense que le estoy predicando la canción, pero me tomo de 2 o 3 palabras de esa canción que tienen que ver con la revelación de Dios. La primera parte de la canción dice, al que está sentado sobre su trono, eso es Apocalipsis capítulo 5, aunque no viene a caso en este momento, al que está sentado sobre su trono y al Cordero sea la gloria y el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Creo que es el 5, 10 o 11 de Apocalipsis, por ahí me parece que está ese pasaje, así casi tal cual literal. Pero lo que eso se refleja o representa en nuestras vidas es, cuando Dios está sentado en su trono, entonces todas las cosas alrededor están bajo su autoridad.
Acabamos de leer en el 97, cuando Dios está sentado en su trono, o sea, cuando el Señor reina, entonces la tierra tiembla a su alrededor. Los enemigos se sujetan ante su poder. Cuando el Señor está sentado en su trono, en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, cuando está sentado en su trono, en cada cosa de la que nosotros esperamos que Dios haga, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, cuando dejamos todo solamente pensándolo, como les dije anoche a los que estuvieron en la reunión, solamente por el hecho de haber dejado el partido para ver al Señor, para estar con el Señor, aunque ustedes le crean, me parezca tonto, para más de uno eso fue una decisión, tener que, ¿qué hago? ¿Me veo el partido o voy al culto? En algunos sirvió la amenaza que les dije el miércoles. Dije, líderes, sugieres, obreros, el que el sábado no venga al culto, vaya plantando ya los guantes, deje todo y se terminó su trabajo. Porque si estamos diciendo, el miércoles predicaba de darle primer lugar al Señor, y usted dándole el primer lugar al Señor se queda del partido, bueno, cuando tenga un problema que se lo solucione Messi. No lo va a hacer, ni ninguno de todos los demás. Plata le sobra, pero no lo va a hacer. El único que lo va a solucionar se llama Jesucristo. Y juega no la Copa América, sino que juega ligas mayores, y no solamente durante un mes en el mes de junio, sino permanentemente, porque, vuelvo al texto del Salmo, el Señor reina. Ese es el deseo de Dios, y esa es la realidad de Dios. Él es rey. ¿Usted duda que Dios es rey? Y sin embargo, Dios espera que le demos el lugar para que Él se siente sobre su trono. ¿Le gustan las películas así de corte medio medieval o de los caballeros de la época de las cruzadas? Películas, bueno, las series abundan últimamente en esa temática. Pero seguramente habrá visto alguna vez, o incluso, no chise usted, algo más viejo de la época de la Revolución Francesa, de la época de los Luises o de María Antonieta antes que le corten la cabeza. Había escenas típicas en las películas cuando por alguna situación el rey entraba al salón del trono, estaban todos lo que se llamaba la corte, o sea, una manga de vago que no hacían nada, más que chuparle la media al rey, estaban todos ahí llenos en el salón del trono haciendo vaya no saber qué, pero cuando el rey entraba al salón, él va caminando recto por un pasillo, porque en línea recta va a la puerta del salón del trono, tiene un sentido espiritual. En los palacios antiguos era así, en los castillos antiguos, hacia el trono. Él va caminando recto desde la puerta hacia el trono. Y el que está en el medio, el rey no pide permiso. El que está en el medio se tenía que correr, porque el rey iba caminando derecho a su trono. Y llegaba el Señor a su trono y según el lugar, el imperio, la época que fuera, entonces él ascendía las gradas o no y se sentaba ahí en su trono de majestad y si ponía los brazos sobre, esto de muchas películas, pero tiene mucho que ver con el simbolismo de la Biblia. Porque la Biblia habla de esas cosas. La Biblia habla de los reinados en ese sentido. La Biblia habla de los señores en ese sentido. De los señores que tienen autoridad sobre la tierra. Se sentaba el rey sobre el trono. ¿Sabe qué hacía todo el mundo? Reverencia. Mostrarse hasta que él los hiciera levantar, y ahí estaba el rey en ejercicio de su autoridad. Lo que el rey dijera sentado en su trono era ley para toda la nación. Cuando el Señor toma el lugar en el trono, cuando le permitimos pasar en el salón, cuando le damos lugar y no le somos tropiezo, cuando no estamos en medio poniendo nuestros pensamientos, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestros cuestionamientos, cuando dejamos que Él avance por el pasillo entrando. No los quiero marear, vienen muchas cosas a mi cabeza, no los quiero marear. Eso tiene que ver con el tabernáculo, avanzar desde el atrio exterior al atrio interior, el atrio hasta llegar al lugar santísimo. Cuando el Señor va entrando y el Señor reina y se entroniza, sus problemas se terminaron. Pero lo que hay que hacer es darle lugar al Señor para que el Señor reine, para que Él se siente en su trono. ¿Cómo se hace? El camino es a través de la alabanza y la adoración, de la declaración del poder de Dios. El camino es diciéndole al Señor que tome su lugar. El camino es rindiéndonos ante Él y entendiendo que Él es digno de gloria. En el Imperio Romano, encontramos mucho de eso en la Biblia, los emperadores ordenaban a su pueblo, y en el Coliseo se veía más, todos debían reconocer y rendirle adoración al emperador. Todos debían decir con una frase que se decía en aquella época y que todos los súbditos debían decir delante del emperador, que decía sencillamente: César es Señor.
Y el que no decía César es Señor, ¿sabe qué le pasaba? Bueno, eso parece más de Alicia del País de la Maravilla. Que le corten la cabeza. O le cortaban la cabeza, lo tiraban a los leones, o iba al calabozo, o se convertía en esclavo. Pero el que no reconociera la autoridad del rey, decirle, el César, rey, es Señor, era desterrado automáticamente. La misma relación es lo que demanda Dios de nosotros. Que le digamos, Él es el Señor, vos sos el Señor, vos tenés el dominio, vos tenés la autoridad. Abrirle delante de Él mi corazón. Le dije Salmo 18, verso 13. Vamos del 9, que me gusta esa parte. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, como decía el Salmo 97, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el aliento de tu nariz. Versículo 18. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró. ¿Qué dice? ¿Está leyendo o estoy hablando solo? Porque se agradó de mí. ¿En qué circunstancia Dios se agrada de mí? ¿En qué circunstancia Dios desciende de los cielos? ¿En qué circunstancias se empieza a arrojar? Bueno, no es literal, no vaya a pensar que Dios empieza a escupir fuego, carbones, todas esas cosas, ¿no? No es literal, pero está hablando de una... Sería muy copado, muy flashero, dirían mis hijos, pero no es literal así. Pero ¿en qué circunstancias Dios hace esa manifestación de su poder? Cuando usted lo adora y le da lugar para que se siente en su trono. De ese modo el Señor se agrada de nosotros. Porque dice Juan 4, 23 y 24, ¿qué es lo que Dios busca? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu y en verdad? Adoración genuina. ¿Qué significa en verdad? Que estés creyendo lo que estás diciendo. Que estés creyendo que realmente Él es el que merece estar sentado en el trono y que le des a Él realmente el trono de la adoración, el trono de la gloria. Y Dios demuestra su poder, manifiesta su poder. Isaías capítulo 66, versículo 1. La primera parte de ese versículo, él habla de otra cosa, pero introduce esta conversación diciendo, Isaías dice, Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra, ¿sabe qué es el estrado? Es el lugar donde, nuevamente, imaginemos el trono, imaginemos un trono como se ve en las películas, o sea, como un sillón grandote. Bueno, el estrado es ese lugar delante de la silla del trono donde se apoyan los pies. Eso es el estrado. También se le puede decir estrado a un escenario como este, simplemente porque está más alto, pero literalmente el estrado es ese lugar donde reposan los pies del que está sentado en el trono. ¿Sí? ¿Se ubica allá? Dios dice, el cielo es mi trono, ¿y dónde apoya el Señor sus pies? En la tierra, como estrado. Por eso cuando yo le doy al Señor lugar y le permito que Él se siente en su trono, todas las cosas pasan a su autoridad. Todas las cosas están bajo su dominio. Literalmente, Dios tiene sus pies puestos sobre la tierra. ¿Qué cosa puede escapar del poder de Dios si Él está poniendo sus pies sobre la tierra? ¿Qué problema en tu casa puede no resolverse si Él está reinando? ¿Qué situación a tu alrededor puede superar el poder de Dios si Él está reinando? Cuando Dios reina, escúcheme esto y abra su mente, cuando Dios reina, en el sentido real, en darle yo el lugar, no simplemente en lo romántico, espiritual, Jehová reina, Jesús es rey. En la realidad,
en la diferencia entre creer que puede y saber que lo va a hacer conmigo. Cuando Jehová reina, nada, absolutamente nada, está fuera de su dominio, porque Él tiene sus pies puestos sobre ese estrado que es la tierra. Por eso, qué ensalada de versículos que le estoy haciendo en esta mañana y en cuanto, y ya terminamos. Tremendo, usted créame que todas estas cosas me las dio Dios en la adoración. Y Hechos capítulo 16, y ya le digo qué texto es. y 23 en adelante. Hechos 16, 23 en adelante. ¿Llegó ahí? Pablo y Silas siendo encarcelados. Esto me lo habló el Señor anoche y tiene la misma relación con esto. Después de haberles azotado a ellos dos, los soldados, después de haberles azotado a Pablo y Silas, 23 en adelante, 16, 23 en adelante. Hechos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Repito, en el final del versículo 24. Y les aseguró los pies en el cepo. No es el cepo cambiario que no podían comprar dólares, ¿eh? El cepo era un elemento de tortura, de prisión, donde estaban no solamente atados, sino inmovilizados. Imagínese como si fuera una madera en forma de un broche o en forma de una horquilla del cabello, que con dos huecos donde ahí se ponían los pies, cada uno en cada hueco, cerrado ese broche, esa traba, con un candado en un costado, entonces quedaban los pies rígidos, sin poder moverse. Entonces una persona así no puede caminar, está literalmente inmovilizada, y era una manera de mantener a los presos en cautividad. Pablo y Silas tenían sus pies apresados, no se podían mover, estaban oprimidos y encadenados. Entonces, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, porque estaban en el último calabozo. Los calabozos en esa época se hacían en una forma inclinada, como una pendiente hacia abajo, como si usted imagínese la entrada de una cochera en el subsuelo, así inclinada. Entonces, en el fondo, allá más abajo de todo, ellos cantaban y todo el resto los escuchaban cantar. Y dirían, estos dos mangas trastornados, les habrán pegado tanto que se ponen a cantar contentos porque están ahí metidos presos. Y los presos los oían. Verso 26, a ese iba. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué vino ese gran terremoto cuando Pablo y Silas empezaron a cantar? Y acá le voy a dejar lugar a mi imaginación. ¿Por qué de golpe? Y usted me puede decir, porque de la misma manera que los muros de Jericó, cuando todos entonaron la misma voz y tocaron las trompetas, Dios entonces envió su poder, se rompieron y se cayeron las murallas, acá se rompieron las paredes, tembló la tierra, las rejas se rompieron todo y quedaron libres. Pero ¿por qué un terremoto? ¿Qué es un terremoto? Movimiento de la tierra, del planeta. Empezó a temblar la tierra. ¿Qué decía el Salmo 97? Que tiembla la tierra cuando el Señor reina. Empieza a temblar la tierra ante el poder de Dios que manifiesta. ¿Y dónde están los pies del Señor cuando Él reina y usted lo adora? Entonces, ahora, paréntesis antibíblico. Permítame mi imaginación. Cosa mía nada más. Será porque me gusta mucho la alabanza y creo en el poder de la alabanza, pero yo me lo imagino. Cosa mía, no me acuse de hereje después. Cosa mía. Yo me lo imagino. Más o menos. Yo me imagino Pablo y Silas encadenados y con un cepo, en ese rincón ahí de apestoso oloriento, cantándole gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé qué le estarían cantando, no se me ocurre que le podrían estar cantando. No, le digo para los de pensamiento un poquito religioso, como todos tenemos un poquito, no estaba cantando un himno de los que conocemos. Porque uno me dijo una vez, y seguramente estaba cantando el himno 15, fírmese adelante, hueste de la fe. No, paren un cachito.
Esos himnos se escribieron como 1500 años después. Así que lo que cantaban era algún himno judío, como por ejemplo, no se lo voy a cantar en hebreo, pero por ejemplo, o se lo canto en hebreo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Las de la Melo más o menos por ahí, pero es medio feo. Estaban ellos cantando, adorando al Señor, dándole honra a Dios, y el Señor con sus pies puestos en el estrado, empezó el Señor. Empezó a seguir Dios el ritmo del cántico que le estaban levantando. Y se puso tan contento que empezó Dios ahí a yeah, yeah. Y ante el golpe de sus pies sobre la tierra, su estrado, la tierra empezó a temblar, los cimientos se rompieron, las cadenas se deshicieron, se cayeron las rejas y trajeron libertad. Cierro paréntesis, déjeme con esa es mi imaginación, y que me diga que no, yo voy a seguir pensando igual. Porque me encanta ver eso. Ahora se lo llevo a la realidad. Dios no estuvo golpeando los pies, pero ante la alabanza que recibió, el Señor se entroniza y en su poderío envió el poder que él, del mismo que emana, como dice Salmo 18, granizo y carbones ardientes, y envió porque se agradó de mí, porque me están adorando. Dijo, allá hay dos locos que en medio de la aflicción me están adorando. Allá hay dos trastornados, deben ser de restauración esos tipos, que están cantando alabanza cuando están ahí en medio de la podrición, están por morir, y el Señor envió su fuego y se destruyó todo a su alrededor. La tierra tembló. Hay libertad para tu vida. Cuando te convertís en un adorador y el Señor reina, hay libertad para tu vida. Póngase en pie, por favor. Sea un adorador que le dé la gloria a Dios. Dele al Señor un lugar en su trono. Permita que el Señor reine. Cuando yo empecé allá por hace unos 20 y pico de años, un corito que decía con ese salmo. Bueno, si me tocas me pierdo, pero no importa. Decía, Jehová reina. Si alguien lo conoce, me desmayo. Jehová reina. Nadie lo conoce. Alégrense los cielos, gócense la tierra y digan en las naciones. Vuelve primero. Jehová reina, Jehová reina. Y sale de ese salmo. Levante sus manos y prepare su ofrenda en esta mañana también, rendiendo al Señor adoración a través de nuestros diezmos, siembras, ofrendas, agradecidos de lo que Él está haciendo, convirtiéndonos en adoradores, dándole al Señor lugar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra economía, creyendo que Dios tiene el poder. Yo te bendigo en esta mañana con autoridad, te bendigo como un adorador, como un guerrero en alabanza y en adoración, que permite que el Señor obre en tu vida, a través de tu vida, y se abran caminos de bendición. Nada impedirá el poder de Dios a tu alrededor, nada impedirá que Dios saque a tus enemigos, nada impedirá que Dios prospere tus caminos, porque si el Señor está reinando, todo se sujeta a su poder. Yo bendigo las ofrendas, los diezmos, las siembras de esta mañana. Bendigo tu corazón presentado delante de Dios, tu corazón genuino, sincero, entregándole la adoración. Bendigo tu economía, tu casa, tu trabajo, tus finanzas, tus sueldos, y declaro por la palabra de Dios que en este año serás bendecido y prosperado al 100%. Iglesia de restauración, que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Este año de establecimiento, de conquista, de alcance, Él te lleve a disfrutar de su presencia. Te damos a vos, Señor, de lo que nos diste, y te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús, puede pasar, y luego nos despedimos. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Levante sus manos. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.